poniendo la cortina. Porque se viene el politólogo Aurelio Argañarás con su columna Para y vos que pensás para 92.9 Radio Tortuga, Después fueron campo afuera, que hoy ha titulado Europa en el retorno del conflicto social. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Aurelio? ¿Todo bien? Bien, Bueno. bien. Bueno, comenzamos entonces, ¿te parece, a desarrollar la columna? De acuerdo. Creo que el principal sentido que tiene que hablemos de este tipo de cosas Sí. Es advertir el silencio periodístico que han impuesto las redes hegemónicas de comunicación acerca de algo que es de alguna manera una novedad histórica muy significativa. Y es que Europa ha dejado de ser un continente tranquilo, sumido en los placeres del estado de bienestar y dedicado a cosas como discutir sobre la eutanasia, sobre el derecho al suicidio y algunas otras cosas de ese género, que digamos, para decirlo livianamente, uno las veía desde acá, desde la periferia del mundo semicolonial, como cosas de gente aburrida, que digamos que tenía tantas cuestiones resueltas que se dedicaba a las sutilezas y no a las cosas que nos preocupan habitualmente, cotidianamente, a las mayorías del mundo, que son los que habitamos en el área periférica, colonial y semicolonial. Pero bueno, creo que no equivocarme de que, el panorama que estamos viendo en Europa, particularmente a partir del conflicto de Ucrania, y de los fenómenos económicos desatados por ese conflicto, es un panorama novedoso, porque pareciera resucitar el fantasma de la acción obrera reivindicativa, y de pronto vemos que que Italia, Gran Bretaña, Francia, España, Bélgica empiezan a parecerse un poco más a lo que acá es pan nuestro de cada día, el conflicto social. Sí. Las huelgas, los problemas económicos, la inflación, lo que para nosotros ya es algo habitual, pero que estuvo ausente de Europa y de los Estados Unidos durante muchas décadas, donde prácticamente había desaparecido la acción sindical. Sí. O era, digamos, o se desataba a veces en forma muy esporádica. Bueno, en este momento tenemos huelgas diversas en España, Bélgica, Países Bajos, Francia, con protestas por el alza del costo de vida y cosa que es altamente significativa, contra el envío de armas a Ucrania. Sí. En el caso de Italia y en general, contra la involucración de Europa en la guerra. Posiblemente las demandas y las acciones sindicales enfoquen este problema, más que desde un ángulo político o geopolítico, como algo que compite con la inversión en gasto social. Claro. Probablemente la protesta tenga un contenido, por así decir, sindicalista, más que político.
Y bueno, los trabajadores europeos consideren una cosa lamentable que sus países estén gastando fortunas en enviar armas a Ucrania y mientras tanto las situaciones cotidianas de la vida de esos mismos trabajadores se ha tornado cada vez más preocupante, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, en Italia hay fuertes paros en el sistema de transporte. Sí. Reclaman cosas que para nosotros los argentinos son de todos los días, pero que para ellos son extrañas. Claro. Reclaman, por ejemplo, que los salarios se vayan ajustando por inflación. ¿Te suena, Sí, María Inés, sí, no? sí, sí, sí. Para Ah, nosotros es bueno, como vos lo mencionabas, no es ninguna novedad. Sí. claro, Claro, para nosotros, nosotros, bueno, claro. claro. Con, digamos, reclaman inversión en escuelas y en el sistema de salud. Reclaman reducción de la jornada laboral, que en el caso del transporte de pasajeros es una demanda universal de los choferes, eso lo Claro, hemos visto sí, siempre sí. en todo el mundo. Y en algunas ciudades, como es el caso de Palermo, señalan que hay una cantidad importante de empresas que están al borde de la quiebra, Claro, cosa que, digamos, muestra un panorama preocupante en el futuro inmediato, pero no claro. ya desatado. En Alemania, en ese sentido, una de cada 3 grandes empresas está pensando en deslocalizar su producción. Sí, O sea, en sacarla de Alemania, llevarla, por ejemplo, a Europa del Este, a los países próximos, ya no a China, porque han descubierto que China es un peligro, claro, sí, pero sí a otros países, inclusive a Estados Unidos, es claro, una posibilidad que se considere, cosa que para Alemania sería una verdadera catástrofe para el conjunto del pueblo alemán, independientemente de que las empresas puedan encontrar en ese recurso una salida particular para sus intereses. claro, sí, sí, Pero si así ocurriera, sería a costa de que las ciudades alemanas, las ciudades industriales alemanas, sí, se parezcan cada vez más a Detroit, sí, donde se sí, asentaba en sí, otras épocas una claro, poderosísima industria automotriz norteamericana y ahora está poblada por trabajadores blancos que extrañan los buenos tiempos claro, y como extrañan los buenos tiempos los votan a Trump. claro, Bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, hay varios sí, datos que pintan un panorama sombrío. Están programadas en este momento cuatro jornadas de paro de 48 horas cada una entre diciembre y enero. Los reclamos son los mismos, aumento de sí, salarios claro, y, digamos, reclamos por el índice de costo de vida que ha tenido en Gran Bretaña con un pico del 12%, ha sido un golpe muy violento porque recae sobre salarios que están congelados. No hay una dinámica como la que estamos viviendo en este claro, momento en la Argentina, con justamente, sí, 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 2 o 3 paritarias por año. claro, Sino, digamos, recaen esos aumentos que en el caso de la energía y de los alimentos son importantes, porque cuando uno habla del 12 habla de un promedio, pero claro, en la energía hay aumentos hasta del 36 y 40%. claro, sí, sí, Bueno, y que además han aparecido con el invierno a la vista, con todo lo que eso supone en el gasto de los hogares. También hay en Gran Bretaña huelgas en el sistema de salud. claro,
Y hay un dato que realmente parece, digamos, uno si no supiera que proviene de Gran Bretaña, pensaría que viene de algún país africano. Según un señor que se llama Mark Fitt, y ha hecho declaraciones en la BBC, una persona que dirige un centro de ayudas comunitarias, hay familias en Gran Bretaña en este momento comiendo comida para mascotas. Sí, que es todo un dato eso, claro. No, Sí, bueno, sí. realmente, bueno, y en el plano político, a su vez, es evidente para los que seguimos un poco las noticias Claro, que Gran Bretaña no logra salir de una especie de crisis permanente, que ha tenido varios cambios de gobierno en muy poco tiempo, que además hay amenazas a escindir el país porque los escoceses quieren independizarse del Reino Unido, y bueno, y cosas por el estilo que muestran una crisis realmente honda. así es, sí. Entonces, en Dinamarca, digamos, ¿no? Dinamarca, que ha sido uno de los países nórdicos con niveles de vida más elevados, según el secretario general de la Cruz Roja, Anders Ladekan, hay 20 familias que le han pedido ayuda, 20.000 familias que han pedido ayuda a la Cruz Roja. A su vez, en estos últimos días también, Macron, el presidente Sí, francés, de Francia, sí. se queja por el proteccionismo norteamericano en la línea de automóviles eléctricos. Porque Estados Unidos, yo cuando leí estas noticias, me acordaba del plan Marshall, ¿no? Al Sí, final de la Segunda Guerra, que Estados Unidos fue generoso, digamos así, con Europa para evitar que cayera en manos del comunismo y digamos, y promovió un gigantesco plan de ayuda para la recuperación de Europa. Bueno, estamos en el momento opuesto, en el momento en el cual, al mismo tiempo que Estados Unidos impulsa a Europa a involucrarse en la guerra de Ucrania, en la cual Europa ha perdido la posibilidad de un vínculo virtuoso con Rusia que le permitía tener energía barata. claro. En ese mismo momento, el amigo norteamericano le vende a Europa gas licuado a precios exorbitantes. Claro, muy superior a lo que se los vendía Rusia. Es Muy así. superior a que le Sí, vendía Rusia, pero sí, además mostrando en el momento en el cual de la boca para afuera se habla de la unidad y la solidaridad del mundo atlantista y de la OTAN, aparece el socio mayor de la banda operando como una rapiña sobre los más débiles. claro. ¿No? En el caso del gas, cobrándole precios exorbitantes. Y en el caso de la que es el que denuncia Macron, el de la línea de fabricación de automóviles eléctricos, estableciendo formas de ayuda a la industria norteamericana que van a colocar, según dice Macron, en una situación muy problemática para que la industria europea pueda ser competitiva. Entonces uno ve algo así como una especie de guerra de todos contra todos, Claro. dentro de lo que aparece en los titulares de la prensa hegemónica global como la Gran Alianza, Claro, la sí. santa alianza de las democracias contra los tiranos. Y es claro, y lo que le está costando esa gran alianza, ¿no? A Europa. A Europa Sí, le está costando su estabilidad sí, económica y le está costando lo que quedaba del estado de bienestar, sí. que ya estaba menguado. Que ya estaba menguado, pero aún así hoy está agudizado totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente.
Bueno, esto creo que en realidad uno tiene que verlo. Primero lo tiene que ver como un cuadro que está empezando a desarrollarse. Sí, recién está comenzando, sí, Claro. sí. No para dictaminar una especie de catástrofe No. Pero- pronosticada, porque no sabemos. Muchas veces se han hecho catástrofes, se han hecho pronósticos de catástrofes o procesos revolucionarios que después han fallado porque en realidad la historia era más rica en cuanto a sus alternativas que lo que nos permitía prever a los seres humanos. Pero por lo menos lo que es evidente, lo que ya está dado, es que hay una situación muy compleja que ha generado una redinamización de la vida sindical y de las luchas obreras en Europa, que va a haber que observar de cerca, lo más detenidamente que podamos, porque Claro. realmente ocurre en un cuadro donde las salidas por lo menos no son fáciles. Indudablemente, ¿no? Claro, no podemos decir que no hay salida y que Europa marcha hacia el desastre definitivo, pero por lo menos sí podemos decir que las salidas no parecen ser sencillas, como mínimo. Porque además esto ocurre en un cuadro en el cual el centro productivo mundial se ha ido trasladando paulatinamente a China. A mí me llamó la atención, cuando tuve ocasión de estar en España, que en las tiendas españolas toda la ropa que se vende es china. Y esto que yo viví como un fenómeno visual, digamos así, ¿no? Sí. Absolutamente, digamos, propio de lo que puede ver un turista. Es algo que corroboran cifras mucho más consistentes que la mirada ocasional de un turista, como que China produce en este momento el 50% de la producción textil de todo el mundo. Del mundo, sí. Del mundo. Y por supuesto que no es que el resto se produzca en Europa y en Estados Unidos, y en Japón, que serían los países imperialistas que han dominado el mundo hasta ahora, porque además hay industria textil en el resto del mundo, Claro. en la India, Sí, en Vietnam. En general, el cuadro que configura la realidad económica actual es que la producción se ha trasladado a la periferia y han quedado los países centrales, lo que han sido hasta hoy los países hegemónicos, en alguna medida dominando ciertas tecnologías de punta o ciertas ramas de la economía, como por ejemplo todas las ramas relacionadas con la informática, con digamos, las que vemos cotidianamente en el uso de las computadoras, con Windows, con Facebook, con toda esa nueva rama económica que obviamente tiene un peso en el Producto Bruto Mundial muy grande. Pero aún ese sector está en este momento en disputa con China, aunque allí momentáneamente por lo menos el predominio sigue siendo norteamericano. Y entonces lo que eran los centros industriales del mundo, pensemos en la época en que decíamos Gran Bretaña es la fábrica del mundo y el resto es su granja. Bueno, eso es cosa muy ya del pasado, y en realidad lo que el predominio de los países centrales, de los países hegemónicos del mundo, se ha restringido
particularmente al área de los movimientos financieros. O sea, siguen dominando las finanzas globales, pero las finanzas globales y las finanzas en general siempre han sido un globo si no tenían debajo el sostén de la producción real. Claro, es necesaria la producción real, indudablemente. Claro, era la producción real la que generaba unas finanzas poderosas. Y en este momento, bueno, por supuesto que allí vemos todavía con claridad la hegemonía norteamericana, porque, por ejemplo, el dólar sigue siendo la moneda internacional ampliamente predominante, pero en caída. Claro. Y ese estar en caída deriva de que está en caída el sistema productivo norteamericano. Claro. Sí, sí. Y entonces las finanzas no pueden sostenerse por sí solas. Bueno, creo que es algo, por un lado, periodísticamente novedoso para nosotros, para los argentinos, aunque sea como imagen distinta de la que tenemos de los años, las décadas en que hemos contemplado incluso con envidia a una especie de Europa plácida. Claro. Que hoy por hoy no es tan así. Es cosa del pasado. Así es. Sí, sí, sí. Y creo que forma parte de los fenómenos globales que van a tener significación para nosotros, porque no vivimos en un frasco. Los argentinos van a tener repercusión sobre nuestros propios destinos, pero además creo que nos reintroducen en una visión del mundo como un mundo en conflicto, donde no digamos que mal de todos consuelo de tontos, pero por lo menos nos permite ver que nuestras preocupaciones, nuestras contradicciones y nuestras catástrofes sí. no son el fruto de que seamos una especie de raza inferior, claro. como piensa Macri, claro, sí. sino de que no hemos podido en ningún momento desarrollar nuestra vida económica en un sentido integral para poder usar a favor de los argentinos los productos de las inmensas riquezas que el país tiene. Claro. Entonces creo que en ese sentido tomar contacto con esto que está ocurriendo, por un lado nos permite vivir en el mundo, no en una burbuja, y por otro nos permite también ubicarnos como argentinos de una manera más clara en el mundo, que creo que eso es una necesidad. Que es necesario, absolutamente necesario. Así es, Aurelio. Bueno, gracias, Aurelio. No sé si estás cerrando aquí la columna. Cierro, con esto cerré. Bueno, un abrazo y muchas gracias por tu aporte como siempre. Gracias, María Inés. Hasta el sábado que viene. Un abrazo. Hasta el sábado. Dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos. Puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino.